Hoy es la fiesta de San Alejo, patrono de aquellos que viven en extremas condiciones en la calle. San Alejo fue un joven patricio romano de la alta sociedad en Roma, que vivió en la época del Papa Inocencio I a principios del año 400. Los padres de Alejo le habían organizado su boda, pero él no deseaba casarse, a pesar de que se trataba de una mujer hermosa y de virtudes. Así que la noche de bodas, después del casamiento, le dijo él a ella de su deseo de seguir a Cristo, de parecerse a Él, de vivir en castidad, en celibato. Le dio su anillo de bodas, también su cinturón, y la dejó. Salió de su casa y encontró un barco que viajaba hacia el oriente, hacia Edesa. Cuando llegó a Oriente cambió su hermosa vestimenta por la de un pobre mendigo. Se sentó frente a una iglesia y comenzó a pedir limosna. De lo que recibía usaba lo estrictamente necesario y el resto lo daba a los demás pobres. Su padre envió hombres a todo el mundo a buscar a su hijo, pero no pudieron encontrarlo. Lloraron siempre por su hijo sin encontrar consuelo, mientras su esposa se vistió como una viuda para llorarlo. Así Alejo vivió 17 años en una vida de mendigo y de penitencia. Luego el sacristán de la iglesia frente a la cual Alejo pedía limosna, a la cual Alejo entraba siempre a rezar, el sacristán oyó una voz que venía de una imagen de Nuestra Señora que le decía: «Trae a Alejo, fiel siervo de Dios, a la iglesia, porque él es digno de vivir en este santuario». Así que el sacristán se apuró a traer a Alejo, a ese mendigo, adentro de la iglesia. Se corrió la voz y entonces la gente comenzó a tenerlo a Alejo por un gran santo. Pero eso era lo que él no quería los honores de este mundo, aun cuando practicase obras buenas como la caridad o la oración, porque no tenemos que poner nuestro corazón en las alabanzas de los hombres, sino en la búsqueda de Dios, en una vida oculta. Alejo lo había comprendido muy bien, así que una noche se escapó, se subió a un barco que lo llevaría a Tarso, de donde es San Pablo, pero los vientos no fueron favorables y llevaron al barco a atracar en Roma, su ciudad. Entonces Alejo decidió regresar a la casa de su padre y vivir allí como un mendigo. Cuando lo encontró a su padre caminando por la plaza junto con sus siervos, se acercó a él y le dijo: «Noble señor, permítame a mí, un pobre extranjero, vivir en su casa y comer de las migas que caen de la mesa suya. Dios le recompensará por su buen corazón». Eufemiano, que así era el nombre de su padre, se acordó en ese momento de su hijo, aunque no lo reconoció en el pobre mendigo tan demacrado que estaba. Su corazón se conmovió y le pidió a sus sirvientes que lo llevasen a casa, le buscasen un buen lugar y allí lo atendiesen bien. Alejo eligió un lugar muy estrecho debajo de la escalera para vivir allí, y comía la peor comida, pues los siervos comenzaron a tratarlo mal, a burlarse de él, olvidando la orden que su amo les había dado. Le echaban de arriba de la escalera agua sucia y le daban migajas como a los perros. Él llevó todo esto con mucha paciencia y no dijo ni una sola palabra, no se descubrió a sus padres ni a su esposa, aunque eso le partía el corazón. Sin embargo, su alegría era regocijarse en sufrir por Cristo, como Cristo prometió en la 8ª bienaventuranza. Y así lo hizo por otros 17 años. Vivió como mendigo en su propia casa. Cuando sintió que su vida se acercaba a su fin, desgastado por tantos sufrimientos y tanta penitencia, pidió que le trajesen un papel y una pluma, y allí escribió toda la verdad. Cuando sus padres regresaron aquel domingo de misa, encontraron al mendigo muerto en su litera, pero su rostro brillaba como el de un ángel, y vieron la carta en su mano, y leyeron. Eufemiano se dio cuenta con gran dolor que ese había sido su hijo, y cayó inmediatamente inconsciente. Su esposa y su madre
bañadas en lágrimas, se echaron sobre el cuerpo de San Alejo. Los siervos que tan mal lo habían tratado se sintieron conmovidos, arrepentidos profundamente de su maldad. La noticia corrió rápidamente y gente de todas partes vino a ver aquel gran santo, aquel hombre que se pareció a Cristo en esta tierra. Y muchos milagros obró Dios a través de San Alejo para probar la grandeza de sus santos. Aprendamos de San Alejo que aunque las cosas de este mundo son hermosas, como por ejemplo la vocación al matrimonio, sin embargo hay algo más grande, que es el buscar a Cristo, que es el escondernos en Él, el pasar nuestro tiempo en las cosas de Dios, en conocerlo más y no buscar los aplausos de este mundo. Y pidámosle a San Alejo tener la posibilidad de ayudar a muchos pobres en nuestra vida, a todos aquellos que Dios ponga en nuestro camino, sin mirar su falta de cultura o su falta de educación o su miserable estado, pues Cristo está en ellos esperando que los socorramos. San Alejo ruega por nosotros.